El pueblo de Chignahuapan se desperezaba con el primer rayo de sol que acariciaba sus calles adoquinadas, bañando con una luz dorada los tradicionales árboles de pino que lo rodeaban. A lo lejos, la sagrada laguna de Alchichica se reflejaba como un espejo en el que el cielo se sumergía. Las campanas de la iglesia, con su eco profundo y melódico, anunciaban un nuevo día, y en medio de esta calma ancestral, un joven llamado Emiliano se disponía a mostrar su curiosidad innata. Emiliano, de apenas 17 años, tenía cabello oscuro que caía desordenadamente sobre su frente, con ojos castaños que brillaban de emoción ante el mundo que lo rodeaba. Desde pequeño había sentido una conexión especial con la naturaleza. Se maravillaba con cada cambio de estación, con los secretos que la tierra parecía susurrarle en cada rincón. Su abuela, una sabia mujer de espíritu libre, solía contarle historias sobre leyendas antiguas y misterios aún no desvelados, alimentando en él una curiosidad casi mística. Esa mañana, Emiliano decidió explorar una de las montañas que custodiaban su hogar. Con un ligero aroma a tierra húmeda después de la lluvia, comenzó su ascenso, sintiendo el viento fresco acariciar su piel. Cada paso resonaba en el silencio de la mañana, interrumpido solo por el canto de los pájaros que decoraban el paisaje con sus melodías. La ladera de la montaña se abría ante él como un libro en blanco, invitándolo a descubrir los secretos que allí se guardaban. Al llegar a un claro, el aire tomó un matiz diferente. Se detuvo y sintió una presencia inusual, algo que lo llenó de un profundo asombro. En el centro del claro, una niebla espesa comenzaba a formarse, ondulando a su alrededor como un velo etéreo. Con un impulso natural, Emiliano se acercó. Mientras lo hacía, los ecos de su corazón comenzaron a resonar con más fuerza, creando un diálogo íntimo entre él y la naturaleza. De repente, una figura emergió de la neblina, una anciana con ropajes ancestrales que emanaban una luz sutil. Su rostro, marcado por el tiempo, reflejaba una serenidad inquebrantable. Sin pronunciar palabras, su mirada fue suficiente para transmitir un mensaje primordial. Emiliano, paralizado por el asombro, comprendió que aquello no era un encuentro ordinario. En el fondo de su ser, sentía cómo la curiosidad se transformaba lentamente en un leve atisbo de miedo, un escalofrío que recorrió su espalda. La anciana, con un gesto sutil de su mano, hizo que la niebla se disipara, revelando un antiguo símbolo grabado en la tierra. Un bypass de luz recorrió el símbolo, proyectando sombras que danzaban en el entorno. Emiliano entendió que se encontraba en la presencia de algo sobrenatural, un fenómeno que desafiaba su lógica. En ese instante, la chica de su escuela, Sofía, se truzó en su mente. Ella siempre había sido su fuente de valentía en los momentos inciertos. Sin embargo, la anciana fue desapareciendo en la niebla, dejando atrás un eco en sus pensamientos, un susurro que advertía sobre eventos que estaban por suceder. Fue entonces, cuando la niebla se desvaneció por completo, que la realidad se asfixiaba en lo inexplicable. ¿Qué había sido aquella mujer? ¿Cuál era el significado del símbolo? La tarde comenzaba a caer, y Emiliano sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La historia de Emiliano apenas comenzaba, pero la pregunta se convirtió en un gancho intrigante. ¿Podría un joven ordinario ser parte de algo extraordinario? La tarde se transformó en crepúsculo, y Emiliano, aún aturdido por el extraño encuentro, caminaba de regreso a casa con la mente fragmentada. Las imágenes de la anciana, del símbolo y la niebla lo perseguían como fantasmas cautivos en su memoria. Esa noche, el silencio en su habitación fue ensordecedor, y cada sombra danzante le recordaba el momento en el claro. El reloj marcaba las horas con una cadencia monótona. Pero su bulliciosa mente no cesaba. Al día siguiente en la escuela, sus amigos notaron la palidez en su rostro y la inusual distancia en su mirada. Sofía, con su dulzura habitual, le preguntó si se encontraba bien. «Solo un sueño extraño», mintió Emiliano, mientras su corazón latía con fuerza.
Pero la verdad era que su encuentro con lo sobrenatural no se había limitado a un mero sueño. Esa idea lo atormentaba. Poco después, la noticia de extraños fenómenos comenzó a circular por el pueblo. Varios testimonios hablaban de luces brillantes en el cielo, ruidos inexplicables en la selva e incluso personas que afirmaban haber visto a la misma anciana que él había encontrado en el claro. Un manto de asombro y miedo se expandía entre los residentes, causando que algunos buscaran respuestas en curanderos y otros en científicos. Emiliano, aunque inquieto, se sintió atraído por esos relatos y comenzó a indagar. Esa noche decidió que debía investigar más. A través de conversaciones furtivas y reuniones secretas, Emiliano descubrió que un grupo de personas, quienes afirmaban tener conocimiento sobre lo sobrenatural, se reunían en la plaza del pueblo. Entre ellos se encontraba Jaime, un periodista local, que tenía un interés peculiar por lo oculto. Al acercarse, lo encontró rodeado de un grupo reducido que lanzaba teorías sobre el origen de la anciana. «Es un símbolo de cambio», decía Jaime, con un fervor que resonaba. «Está relacionado con una antigua leyenda que habla de un portal entre mundos. Se dice que aquellos que se cruzan con ella están destinados a cumplir un propósito». Emiliano, sintiendo el aire pesado de la conversación, quebró el silencio ante la mención del símbolo. ¿Podrían mostrarme qué es? La atmósfera se volvió tensa de inmediato. Los murmullos resonaron en el ambiente, y todos parecía cuestionar su valentía. La conexión entre Emiliano y esos eventos comenzaba a tomar forma en su mente. Pero la lógica aún lo abrumaba. Justo cuando se disponían a hablar más sobre la leyenda, un grito proveniente de la selva interrumpió la reunión. El grupo se dispersó. Emiliano pudo sentir el pánico en el aire, pero su curiosidad lo empujó hacia adelante, sintiendo que aquel grito era un indicio de algo que estaba por revelarse. Él y Sofía siguieron al grupo hacia el bosque, donde encontraron a varias personas reunidas en torno a una fogata. Una figura en el suelo exclamaba incoherencias, reflejando un horror palpable. Se trataba de un hombre que, entre gemidos de dolor, contaba cómo había visto a la anciana salir de la niebla y cómo unos ojos de fuego lo miraban desde el otro lado. La incredulidad en los rostros de sus amigos se convirtió rápidamente en terror. «Sufre de un shock psicológico», dedujo uno de los médicos presentes. Pero Emiliano se sentía cada vez menos convencido de tal diagnóstico. En su mente, la lógica se desmoronaba. Los testimonios se volvían más complejos y, aunque el hombre recobraba poco a poco la calma, su mirada perdida y temblorosa dejaba entrever una verdad inquietante. ¿Era esa la naturaleza del misterio que desbordaba las explicaciones científicas? A veces fue difícil distinguir entre el miedo y la fascinación. Emiliano se encontraba atrapado en un conflicto interno que crecía día tras día. La anciana, sus símbolos, los extraños avistamientos, cada uno representaba un hilo de una telaraña intrincada que dependía de él. La realidad parecía desvanecerse en sus manos, así como la niebla lo había hecho en el claro. Mientras el grupo se dispersaba, Emiliano sintió que la vida que había llevado hasta ahora nunca volvería a ser la misma. La curiosidad que había alimentado su pensamiento se convertía en una búsqueda desesperada de respuestas. No podía ser solo un sueño o una locura, había algo más grande en juego. ¿Podría ser posible que él, un joven ordinario, se estuviera convirtiendo en un portador de un destino extraordinario? La pregunta lo recorrió y dejó una sensación de urgencia que ya no podía ignorar. Con un ardor nuevo en su corazón, eligió seguir su camino hacia lo desconocido. Sin saberlo, la revelación estaba a un paso de transformarse en una nueva realidad, donde el miedo, la duda y la verdad se entrelazaban. El bosque parecía cobrar vida aquella mañana del 18 de diciembre de 2021. Un sol pálido se infiltraba entre las ramas, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Emiliano.
Ya no era el joven incrédulo de antes. Su espíritu, ahora desgarrado, llevaba el peso de sus dudas y el eco de las visiones inefables que comenzaban a atormentar sus noches. Caminó hacia la clínica del pueblo, donde sabía que varios de sus amigos, impacientes y preocupados, esperaban sus resultados. El lugar, normalmente familiar y acogedor, se presentaba ante él como un laberinto de incertidumbres. Se encontró con Julieta, una antigua compañera de estudios, y su rostro se iluminó al verlo. ¿Dónde has estado, Emiliano? Todos están hablando de lo que ocurrió anoche. Es un caos, dijo Julieta, su tono fluctuando entre preocupación y curiosidad. Lo sé, fue algo indescriptible. Debo saber qué le pasó a ese hombre, respondió, tratando de mantener su voz firme, aunque su interior se agolpaban los recuerdos de los ojos de fuego que lo habían seguido desde la neblina. Con su decisión tomada, se dirigieron al despacho del doctor Sánchez, el médico más respetado del área, conocido por su practicidad y escepticismo. Al entrar, la conversación tomó un rumbo tenso. Escuche, Emiliano, lo que presenciamos no tiene una explicación lógica. Necesitamos comprobar si la mente del hombre estaba alterada por algún tipo de sustancia. No puedes dejarte llevar por historias de fantasmas y leyendas, dijo el doctor Sánchez con voz firme, sus ojos analíticos escudriñando el rostro de Emiliano. Pero doctor, no se trata solo de una historia. Hay algo oscuro, algo que nos acecha. No puedo ignorarlo, no puedo. Emiliano apretó los puños, sintiendo cómo la rabia y la desesperación se entrelazaban en su pecho. Julieta, sintiendo la tensión, intentó intervenir. Quizás deberíamos investigar más. Había más testigos, otros que también vieron a la anciana. No es solo un caso aislado, sugirió, buscando un asidero en las palabras de Emiliano. El doctor Sánchez miró a Julieta con una mezcla de exasperación y resignación. Si esto se convierte en un punto de no retorno, si permites que tus miedos se conviertan en realidades, podrías perder la razón. Los reportes hablan de alucinaciones colectivas en situaciones de estrés. Debes tener cuidado con lo que crees. Las palabras se deslizaron como un cuchillo en la piel de Emiliano. El duelo entre la razón y el misterio se intensificaba. De repente, los síntomas de los estudiados en medicina parecían reflejar sus propios sentimientos. El miedo a perder su estabilidad mental lo mantenía en un frágil equilibrio. ¿Y si es real?, preguntó Emiliano, su voz resonando en el aire denso del despacho. Siempre hay un agujero en lo que consideramos probable. Todos estamos buscando sentido en lo inexplicable. ¿Y si en este caos hay una verdad, acaso no vale la pena perseguirla? El doctor Sánchez, aunque reticente, se sintió atraído por la intensidad de la mirada de Emiliano. La lógica es todo lo que nos guía. Sin embargo, una pausa tensa inundó la habitación. ¿Qué crees que debemos hacer? Emiliano sintió que el paso del tiempo se había detenido. Su corazón palpitaba al unísono del deseo de comprender y del miedo a lo desconocido. Quizás revisar las leyendas locales, investigar sobre la anciana que aparece entre la niebla. Necesito probar que no estoy loco. La tensión se cortó cuando el doctor Sánchez, resignado, finalmente asintió. Muy bien entonces, solo ten cuidado. Esta búsqueda podría llevarte a lugares que nunca imaginaste. Agradecido pero ansioso, Emiliano salió de la clínica, donde el aire frío del bosque le dio la bienvenida. En su mente les daría un sentido a las palabras de la leyenda, reduciría el caos a formas y figuras comprensibles. Sin embargo, su corazón sabía que cada paso hacia la implementación de esas conclusiones lo llevaría más cerca del abismo. Las sombras del bosque se alargaban, y Emiliano comenzó a forjar su camino en ese terreno inexplorado, donde la lógica y el miedo podrían finalmente colisionar, revelando lo que solo había sido susurros en el viento hasta ese momento. La revelación de la verdad parecía tan cercana como inalcanzable, y ya no había retorno.
La delgada línea entre la cordura y el misterio se borraba mientras el eco de su búsqueda se entonaba en el viento, llevando consigo sus dudas y misterios por resolver. Y así, un nuevo horizonte se dibujaba ante él, a medida que su viaje se acercaba a destinos inesperados y transformadores. Emiliano estaba preparado, sin saber que por fin una verdad mayor lo aguardaba más allá del velo de la niebla. El amanecer del siguiente día llegó con una luz tenue que apenas se atrevía a rasgar la bruma que aún abrazaba las montañas. Emiliano ya estaba en pie, inmerso en una búsqueda que ni él mismo pudo prever. La leyenda de la anciana envuelta en niebla resonaba en su mente como un mantra, una necesidad vital que le empujaba hacia adelante. Con determinación, empaquetó su equipaje con herramientas de investigación, una grabadora, una cámara Polaroid y su cuaderno de notas, cuyas páginas estaban llenas de ideas y ansias de respuesta. El camino hacia la aldea de Santa Luz se encontraba serpenteante entre senderos cubiertos de hojas muertas y una densa niebla que, como un manto sutil, ocultaba lo que yacía más allá. A medida que avanzaba, Emiliano sintió el leve murmullo del viento, casi como si el bosque le hablara, revelando secretos ocultos entre los árboles. Al llegar al pueblo, las primeras luces del día comenzaron a inyectar vida a los rostros cansados de sus habitantes. Las casas, construidas con maderas desgastadas por el tiempo, parecían contar historias de lo que, en su esencia, todavía eran ecos de tiempos pasados. Emiliano se dirigió inmediatamente hacia la pequeña biblioteca comunitaria, donde, según se rumoreaba, existían archivos sobre la anciana, conocida por los nativos como la guardiana de la niebla. Dentro de aquel espacio reducido, olores de papel añejo y dulces murmuraciones llenaban el ambiente. Emiliano, moviéndose entre estanterías abarrotadas, encontró un viejo libro de leyendas locales. Las páginas estaban rasgadas y amarillentas, testimonio del paso del tiempo y del olvido. Con manos temblorosas comenzó a leer. Las historias hablaban de una mujer de ojos profundos y voz melodiosa que aparecía en noches de tormenta, guiando a los perdidos hacia la salvación o, en ocasiones, hacia su perdición. Una figura ambivalente, tanto madre como diosa, cuya existencia misma desdibujaba la línea entre la realidad y el mito. A quienes han sido llamados por el viento, el destino les sonreirá en la penumbra, decía una de las estrofas. Mientras leía, Emiliano sintió un escalofrío recorriendo su espalda. En la misma página, una anotación en tinta oscura resaltaba: en los bosques de Santa Luz se han avistado luces danzantes, presagio de cambios inminentes. Un eco de palabras que resonaban en su interior, reforzando el propósito de su viaje. Con su corazón latiendo a toda prisa, salió de la biblioteca y se dirigió hacia el límite del pueblo, donde el denso bosque parecía invitarlos a una celebración de los sueños. La niebla había comenzado a levantarse, dejando entrever sendas ocultas y misterios inexplorados. Fue en ese momento que una anciana, cubierta por un manto raído, se acercó a él. Sus ojos, oscuros como la noche, parecían conocer los secretos que Emiliano anhelaba desentrañar. «Siento que vienes en busca de respuestas, joven», dijo ella con una voz que parecía resonar no solo en el aire, sino también en las profundidades de su ser. «Pero ten cuidado. La verdad que persigues a veces puede ser más pesada que la niebla que opaca los ojos». Emiliano tragó saliva. «He leído sobre ti, sobre tus historias. Creo que eres la clave para comprender lo que sucede en este lugar». La anciana sonrió, un gesto que oscila entre la mofa y la tristeza. «Las historias son reflejos de lo que somos, y lo que somos es un eco de lo que ha sido. Sin embargo, si deseas seguir, tendrás que abrir tu alma a lo desconocido. La verdad no se revela sin sacrificio». Intrigado, Emiliano le preguntó sobre las luces danzantes mencionadas en el libro. La anciana se volvió hacia el bosque y susurró:
son guardianes de lo inesperado. Pero hay que tener cuidado, pues no todos regresan de sus islas de revelación. Por un momento, Emiliano sintió que el tiempo se detenía, como si él mismo fuera parte de esa leyenda que tanto había leído. Con el corazón apesadumbrado, decidió seguir las señales de la anciana, que lo guiaba hacia el núcleo del bosque. Cada paso era un acto de resistencia, y cada susurro del viento florecía las inquietudes que tenía por dentro. El paisaje se tornaba más sombrío, las sombras danzaban con el juego del sol y la niebla, y la presión en su pecho se intensificaba con cada latido. Llegaron a un claro donde la vegetación pareciera hablar en susurros. En el centro hallaron un círculo de piedras cubiertas de musgo, formando un antiguo altar. La anciana señaló esas piedras con devoción, y Emiliano sintió que un poder ancestral lo atravesaba. Aquí se danzan los destinos, aquí podrás encontrar la respuesta a la verdad que buscas, reveló ella. Sin saber cómo debía proceder, Emiliano se arrodilló en la hierba suave. Un silencio sagrado lo abrazaba, y en su interior comenzó a florecer la ansiedad. Imágenes de su vida, sus miedos y anhelos comenzaron a surgir. Fue como si el aire mismo lo llenara de posibilidades, una mezcla de esperanza y terror. Escuchó los ecos del pasado en cada latido de su corazón, y a medida que los pensamientos se desdoblaban, pudo sentir el peso de una revelación que se acercaba. La anciana lo observó desde un lado, su mirada llena de sabiduría. La búsqueda de la verdad, Emiliano, puede abrirte puertas, pero también puede cerrarte unos ciclos. Los antiguos nos han dejado fragmentos. Es nuestro deber recomponerlos. Al cierre de esas palabras, una brisa helada atravesó el claro, llevando consigo ecos de risas lejanas. El temor lo invadió, lo desconocido se cernía sobre él, y la frontera entre su mundo y el de la anciana se difuminaba. Inesperadamente sintió que algo lo invadía, como si la niebla misma estuviera surgiendo en su interior y le estuviera revelando secretos que habían estado ocultos. Cada susurro se tornaba más claro, y en su mente reinaba una decisión inminente. Emiliano respiró hondo, sintiendo que sus miedos quedaban atrás. Su búsqueda de la verdad no solo era deseo, era un llamado ancestral que no podía ignorar. La anciana sonrió al instante, como si hubiera presenciado ese cambio dentro de él. En un instante fugaz, entendió que este viaje no era meramente físico. Se trataba de un viaje hacia adentro, hacia el núcleo de su ser, donde las verdades y las sombras coexistían en un delicado equilibrio. Con cada respiración en el altar, Emiliano sintió cómo el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, y al mismo tiempo a cobrar vida. La revelación mayor ya comenzaba a tomar forma, como un susurro que emergía de las profundidades de su alma. Todos sus cuestionamientos, miedos y anhelos estaban por ser enfrentados de una manera que nunca habría imaginado. Y así, entre luces y sombras, Emiliano se preparó para abrazar lo que estaba por venir. Pues cada paso que daba lo acercaba más al corazón del misterio. Un eco de lo desconocido flotaba en el aire, y Emiliano, por fin, estaba listo para descifrar los mensajes que el viento había traído hasta él. El viento había mutado en un susurro sagrado. La brisa que rodeaba a Emiliano parecía llevar consigo los ecos de plegarias olvidadas. En aquel claro, bajo la creciente luz de la luna, la anciana extendió su mano y lo invitó a seguirla a través de un sendero oculto entre los árboles. Las paredes verdes de la selva lo rodeaban como guardianes de secretos antiguos. Cada paso que daban tras el áspero suelo era acompañado por el ligero crujir de hojas secas, un murmullo que estaba en sintonía con los latidos de su corazón. Emiliano sabía que estaba a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido.
Este es el camino hacia los antiguos, dijo la anciana con voz profunda, como si cada palabra fuera un canto ancestral. Ellos conocen la verdad que buscas, pero recuerda, el viaje no es solo hacia el exterior, sino también hacia el interior. Mientras avanzaban, la temperatura descendió considerablemente y una ligera neblina comenzó a formarse, acariciando sus almas con suaves toques de ensueño. El ambiente parecía reverberar con energía, como si el universo mismo estuviese sosteniendo la respiración en anticipación. Emiliano cerró los ojos un momento, permitiendo que su intuición se adueñara de él. Fue así como las visiones comenzaron a llover sobre su mente, fragmentos de recuerdos que sentía no eran propios, pero que, sin embargo, resonaban en su esencia. Se encontró en medio de un paisaje de montañas sagradas, cubiertas de niebla, donde figuras etéreas danzaban en una ceremonia arcaica. Podía escuchar susurros en lenguas que nunca había aprendido, pero que su espíritu reconocía. La anciana lo tocó ligeramente en su hombro, despertándolo de su trance. «Estamos por llegar», le susurró con firmeza. Emiliano sintió que el centro de su pecho vibraba con fuerza, como si un rayo de luz fuertemente empañado estuviese a punto de liberarse. En el corazón del bosque llegaron a un círculo de rocas antiguas con extraños símbolos grabados en su superficie, cada uno irradiando una energía única. En el centro del círculo había un altar de piedra cubierto de musgo y flores que parecían brillar bajo la luz de la luna. Emiliano se sintió abrumado por la sacralidad del lugar. El aire vibraba con una fuerza palpable, como un canto antiguo que llamaba profundamente a su ser. «Este es un lugar de conexión», explicó la anciana, señalando las rocas. «Aquí los antiguos se comunicaban con los espíritus de la tierra. Siente la energía de este lugar, permite que te hable. Es un puente hacia tu memoria ancestral». Emiliano cerró los ojos de nuevo, buscando la conexión prometida. La energía pulsaba a su alrededor y un flujo de visiones comenzó a inundar su mente. En ese estado trascendental, Emiliano recordó momentos de su infancia, risas, juegos sin preocupaciones, el viejo roble del patio de su abuela. Pero pronto se vio inmerso en recuerdos más profundos, misteriosos y oscuros. Imágenes de rituales antiguos donde su propia sangre parecía estar ligada a sus ancestros. Un linaje de guardianes y custodios de secretos que habían sido olvidados en el tiempo. La conexión era poderosa, su espíritu se elevaba con la comprensión de un propósito que había estado oculto tras las capas del tiempo. De repente, una luz brillante surgió del altar. Emiliano sintió que su corazón latía por el eco de un conocimiento antiguo, mientras la anciana cantaba una melodía sagrada, un cántico que resonaba con el sonido del universo. La melódica vibración de su voz llenó el espacio y las rocas comenzaron a brillar, revelando símbolos desconocidos que danzaban en la penumbra. Con cada nota, Emiliano se sintió más ligero, sus miedos se disiparon como sombras en un amanecer. Las visiones se comenzaron a entrelazar con palabras que se formaban en su mente. Comenzaba a entender que la búsqueda de la verdad no era solo acerca de lo que quería descubrir, sino de aceptar y reconciliar cada fragmento de su existencia. Había un vínculo entre él y los ancestros, una cadena que unía el pasado, el presente y el futuro. Finalmente, en un instante electrizante, surge ante él una imagen simbólica, una puerta de luz materializándose en el aire. En ella veía un espejo que reflejaba su alma, mostrándole no solo quién era, sino quién podría llegar a ser. Emiliano comprendió que este era el portal hacia su verdadero potencial, el umbral hacia su transformación. Despertando de la visión, Emiliano se dio cuenta de que las respuestas que buscaba no solo estaban afuera, sino dentro de él.
La anciana sonrió con satisfacción, como si hubiera estado esperando que esta revelación finalmente floreciera en su ser. Ahora, dijo con una voz llena de poder, debes prepararte para dar el siguiente paso. La verdad que llevas en ti no es solo para ti, es un legado que ha ido pasando de generación en generación. Emiliano sintió una oleada de emoción. Estaba en la cúspide de un despertar espiritual. Todo lo que había vivido lo había llevado a este momento. La luna iluminaba el claro, y Emiliano supo que había entrado a una fase de su vida que no era solo física, sino espiritual. Con manos temblorosas se acercó al altar mientras el aire a su alrededor chisporroteaba con la energía de lo desconocido. Estaba listo para recibir el mensaje que el universo había estado esperando a que él escuchara. La revelación mayor estaba a punto de manifestarse y se preparó para aceptar lo que vendría, porque la transformación era inminente. Y así, en ese círculo sagrado, Emiliano, ya no un simple buscador, sino un canal de la verdad ancestral, se enfocó en la luz resplandeciente que emergía del altar. Desde ese momento, su vida cambiaría para siempre. La transformación que Emiliano había sentido en su interior lo llevó a un punto culminante, donde la antigua sabiduría de sus ancestros comenzó a entrelazarse con su propia existencia. En el silencio del claro iluminado por la luna, la atmósfera a su alrededor se tornó aún más intensa. Era como si el universo mismo respirara con él, un susurro colectivo que lo acompañaba, preparándolo para la revelación que aguardaba en su destino. «Es hora de abrir tu corazón a lo que ha de venir», le dijo la anciana, su voz resonando como un eco entre los árboles que lo rodeaban. Con un gesto calmado, ella lo invitó a sentarse frente al altar, donde el fuego danzaba con una energía primigenia, reflejando las llamas de todos los sacrificios, anhelos y revelaciones pasadas. Emiliano, sintiendo la inminente propuesta del universo, cerró los ojos y se dejó llevar por la vibrante corriente de su existencia. Las imágenes comenzaron a danzar en su mente, visiones de otras vidas, de ancestros que habían caminado por senderos similares. Lucharon contra tormentas, aprendieron de sus caídas y, sobre todo, procuraron mantenerse fieles a su esencia. Uno por uno, los rostros emergían, un guerrero de mirada firme, una sabiduría maternal, una figura que irradiaba compasión. Emiliano sintió que sus emociones lo llevaban a un campo de batalla interno, donde cada imagen le ofrecía una resurrección de conexiones olvidadas. En una fracción de segundo, una visión vívida lo despojó de sus temores. Se encontró en un jardín florecido, donde los colores de cada pétalo vibraban en armónica sinfonía. Allí, la luz no solo iluminaba, sino que revelaba. Emiliano pudo ver su verdadero yo, libre de las cadenas que había arrastrado a lo largo de los años. En ese lugar sagrado, el guerrero que llevaba dentro despertó. Era un ser de luz y energía, un faro de esperanza que había estado esperando por la llamada del destino. De repente, una voz interior resonó con claridad meridiana. Eres el eco de tus ancestros, un guardián del legado. Tu búsqueda ha llegado a su clímax. El poder de tu voz desequilibró el silencio del mundo. Tienes un mensaje de lo sagrado que el tiempo necesita oír. Ese mensaje emergió como un río caudaloso, fluyendo por su ser. Imágenes de tragedias y de triunfos colectivos, visiones de un futuro donde la humanidad se unía en la paz y la comprensión, comenzaron a llenarlo de una energía vigorosa. Emiliano sintió que no solo él estaba siendo transformado, sino que su doloroso viaje representaba un espejo de la lucha de todos aquellos que se habían sentido perdidos y desconectados. Fueron momentos de revelación profunda, donde la claridad de su propósito se hizo evidente. Su ser se llenó de un poder pacífico, y una calma persistente invadió su alma. La profecía de lo que vendrá resonó en su mente, imitando un mantra antiguo. Había vislumbrado el futuro.
pero también la responsabilidad que éste conllevaba. La verdad no podría ser escondida ni ignorada. Se levantaría como una llama ardiente, iluminando las sombras del miedo y la duda que amenazaban con consumir su mundo. Luego, la anciana lo miró con ojos de compasión y sabiduría. Emiliano podía sentir cómo cada palabra que ella pronunciaba era de vital importancia, un eco sagrado que sentía profundamente en sus huesos. Cuando el tiempo llegue, canaliza esta luz. Nunca olvides que lo que se revela también debe ser compartido. Tienes la misión de ser la voz de aquellos que ya no pueden hablar. En ese momento, Emiliano comprendió que no sería fácil. Había un costo emocional que cargar como un sello de honor, y aún así estaba dispuesto a aceptarlo. Como el agua limpia que fluye en un río, su esencia se entrelazaría con las voces de cada persona que tuviera la oportunidad de escuchar. Se sintió llamado a llevar el mensaje a sus hermanos y hermanas, aquellos que aún permanecían en la oscuridad, anhelando encontrar su propia luz. Y así, en perfecta comunión con la naturaleza, Emiliano se levantó, sintiendo el poder de cada hoja que crujía bajo sus pies, del viento que acariciaba su rostro y del suelo que ofrecía su apoyo incondicional. La luna lo observaba con benevolencia, y la noche parecía prometer nuevas tareas, nuevas verdades por descubrir. La revelación mayor estaba divorciada del confort, pero en ese instante Emiliano no podía dudar de su destino. Con un profundo respiro, el aire fresco llenó sus pulmones. Era el eco de la vida misma, el aliento de sus ancestros, quienes lo guiaban hacia el futuro. Sabiendo que ya no estaba solo, una paz indescriptible lo envolvió, llevándolo a una serena aceptación de su propósito. En ese espacio sagrado, Emiliano se sintió liberado, capaz de conectar no solo con su historia personal, sino con la grandiosa narrativa humana. El poder de su voz se alzaría y resonaría a través de las corrientes del tiempo, marcando el comienzo de una nueva era. El fuego chisporroteó suavemente, como si el mismo universo celebrara la unión de su pasado, presente y futuro. Emiliano, en su plenitud y entrega, había renacido no solo como individuo, sino como un auténtico guardián de la profecía ancestral. La misión apenas comenzaba, y con cada latido de su corazón supo que estaba en el camino correcto. La luna continuaba su camino por el firmamento, irradiando una luz plateada sobre el paisaje montañoso que rodeaba a Emiliano. Era un espectáculo que solía contemplar con asombro, pero esta vez cada destello parecía comunicarse con él en un idioma desconocido. Mientras caminaba hacia su hogar, los ecos de la noche resolaban en su mente, un canto sagrado que le recordaba su nueva responsabilidad. Ya no era el joven que alguna vez se había perdido entre las sombras de la indiferencia. Su corazón latía con la sabiduría de los ancestros, una melodía que vibraba con los secretos del universo. En el camino de regreso, el aire frío lo envolvía, y sintió como cada inhalación le conectaba más y más con el ciclo de la vida, con la memoria de aquellos que habían pasado antes que él. La sensación era abrumadora y al mismo tiempo extraordinariamente reconfortante. Al llegar a su hogar, Emiliano sintió el silencio profundo de la noche. Cada rincón parecía resonar con la calma, y los objetos a su alrededor, una vez familiares, ahora parecían objetos sagrados, guardianes de historias olvidadas. Se sentó en su sencillo altar, donde antes solía meditar, entre la tibia luz de una vela que parpadeaba suavemente. Los aromas de hierbas y resinas transportaron su mente a lugares lejanos, llenos de visiones y lecciones. Despertar a su propósito no iba a ser solo un viaje interno. Sabía que debía comunicar sus descubrimientos. Las palabras que compartía no eran solo suyas, sino un eco de la voz colectiva de su comunidad, el susurro de las almas esperando ser escuchadas. Como un orador que se prepara para un gran discurso, Emiliano sintió el peso de cada frase que su boca podía articular.
La voz de su pueblo se convertiría en su voz, y las revelaciones que había recibido, un faro de esperanza. Las semanas pasaron y Emiliano se entregó a su nuevo papel. Las noches se llenaron de pláticas con sus vecinos y amigos, sesiones de sanación y rituales donde las palabras de amor y unión fluían como ríos. Gradualmente, su mensaje comenzó a resonar, no solo en su comunidad, sino también más allá, atrayendo a un público diverso que buscaba respuestas y conexión. Cada encuentro era un acto ritual en sí mismo, donde lo cotidiano se entrelazaba con lo místico, y Emiliano se convertía en un puente entre las experiencias humanas. A medida que profundizaba en su camino, las visiones comenzaron a intensificarse. No eran simples imágenes, sino representaciones vívidas del sufrimiento y la esperanza que habitaban en el corazón de su nación. En esas visiones vio montañas que lloraban y ríos que reían, reflejando el alma de su gente, su lucha y anhelos. Aquel contacto con lo divino le otorgó claridad, pero también peso. Sabía que cada mensaje traía consigo la responsabilidad de ser fiel a la verdad que había descubierto. Una noche, en un encuentro especial bajo la luz de las estrellas, una mujer mayor se acercó a él y con lágrimas en los ojos le dijo: «Emiliano, solo tú puedes escuchar a los que no tienen voz. La sabiduría no se encuentra en los libros, sino en el silencio que nos habla». Sus palabras resonaron en el alma de Emiliano como campanas sonando en la distancia, sugiriéndole que su camino no estaba solo destinado a él, sino a generar un cambio en toda su comunidad. Las palabras de la anciana hicieron eco en sus pensamientos mientras contemplaba el vasto cielo. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que había un mundo exterior esperando por su luz. Emprendió una búsqueda profunda y sagrada, con la intención de seguir descifrando la profecía ancestral que lo guiaba. La carga de su propósito era fuerte, pero la motivación de traer sanación lo llenaba de energía. Este nuevo episodio de su existencia lo llenaba de expectativas, un preludio de lo que vendría. De alguna manera, estaba conectado con algo más grande, una fuerza cósmica que lo empujaba hacia adelante.